El campo que aprendió a llamar. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero sí recuerdo el día en que mi perro dejó de obedecerme. No fue una noche especial. No hubo tormenta ni luna llena. Era una tarde normal, de esas en las que el viento apenas mueve el pasto y todo parece detenido. Yo estaba cerrando el portón cuando noté que Bruno no venía detrás de mí. Siempre lo hacía. Silbé. Dije su nombre. Nada. Lo encontré parado al borde del campo, con las patas firmes, el cuerpo tenso y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo muy lejano. No ladraba. No gemía. Solo miraba hacia el centro del terreno, donde no había nada, solo tierra seca y pasto bajo. Pensé que había visto un animal. O una sombra. O que simplemente estaba cansado. Pero esa fue la primera vez que no me miró cuando lo llamé. Esa noche, los gatos no regresaron a la casa. Siempre dormían cerca del granero. Esa vez no aparecieron. Encontré sus huellas alrededor del campo, marcadas en la tierra, todas apuntando hacia el mismo lugar. Al día siguiente, las gallinas dejaron de poner huevos. No comían. No cacareaban. Se quedaban quietas, mirando el suelo. No hacia mí. No entre ellas. Siempre al mismo punto. Empecé a sentir algo raro en el aire. No era miedo todavía, era una incomodidad constante, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Bruno dejó de dormir. Pasaba la noche sentado frente a la ventana que daba al campo. A veces movía la cola, despacio, como si reconociera algo. Otras veces, su cuerpo temblaba sin hacer ruido. Una madrugada lo escuché rascar la puerta. Cuando abrí, no entró. Caminó directo al campo. No lo seguí. No sé por qué. Algo dentro de mí me dijo que si cruzaba ese límite, no iba a volver igual. Al amanecer, encontré marcas en la tierra. No eran huellas normales. No parecían de animal ni de persona. Eran como surcos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado lentamente bajo el suelo. Los vecinos comenzaron a notar cosas también. Una vaca que se quedó mirando el campo hasta que cayó de lado, sin razón. Perros que se soltaron de sus cadenas y caminaron solos hacia ahí. Aves que volaban en círculos, pero nunca cruzaban ese punto. Nadie quería hablar mucho del tema. Hasta que el suelo se hundió. No fue un colapso. No hubo ruido fuerte. No se abrió un cráter. Fue como si la tierra respirara hacia adentro. El pasto desapareció primero. Luego la capa superior del suelo empezó a bajar lentamente, como arena en un reloj invisible. No salió nada. No apareció ninguna cosa extraña. Solo, desaparecía. Bruno estaba ahí. No ladró. No huyó. Caminó hacia adelante, con la cola relajada. Lo llamé. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. No se detuvo. Antes de desaparecer, se giró una sola vez. No para mirarme, sino para mirar detrás de mí, como si algo más estuviera observando también. Después, el campo volvió a estar quieto. Los gatos nunca regresaron. Las aves evitaron la zona. Los animales que quedaron vivos jamás volvieron a acercarse. Las autoridades vinieron. Dijeron que era un hundimiento natural. Que el suelo era inestable. Que no había peligro. Pero desde entonces, algunas noches, cuando el viento sopla desde el campo, escucho algo parecido a pasos, debajo de la tierra. Y a veces, cuando cierro los ojos, tengo la sensación de que algo me está esperando. No me llama con palabras. No me amenaza. Solo espera. Como lo hizo con Bruno. El corral donde los animales dejaron de dormir. Nunca me gustó ese corral, aunque lo había usado toda la vida. No estaba roto, no olía mal y no había pasado nada raro ahí, hasta que los animales dejaron de acostarse. Todo empezó con los borregos. Una noche salí con la linterna porque escuché movimiento, pensando que alguno se había escapado. Cuando alumbré, los vi a todos de pie, apretados contra la cerca, mirando hacia el fondo del corral. Ninguno estaba echado.
Ninguno rumiaba. Ninguno hacía ruido. Era como si llevaran horas así. Les hablé. Aplaudí. Entré al corral. No reaccionaron. Solo uno levantó la cabeza, pero no me miró a mí. Miró justo detrás, hacia la parte donde el suelo siempre estaba un poco más húmedo. Donde la tierra se veía más oscura. Pensé que era una plaga. O una vibración. O algún animal enterrado. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, los perros no quisieron entrar al corral. Se detenían en la entrada, con el lomo erizado y las orejas hacia atrás. Uno de ellos, el más viejo, empezó a gemir bajito, como si le doliera algo. Los gatos desaparecieron primero. No de golpe. Uno por uno. Dejaban de volver. Encontré sus huellas alrededor del corral, marcadas como si hubieran dado vueltas sin decidirse, y luego nada. Esa tarde noté algo más. El suelo estaba tibio. No caliente. Tibio. Como si debajo hubiera algo vivo. Esa noche pasó algo que no puedo explicar bien. Me despertó el sonido de pezuñas. Muchas. No corriendo. Caminando despacio, al mismo ritmo. Cuando salí, vi que todos los animales estaban despiertos, alineados dentro del corral, mirando el mismo punto. Y entonces, el suelo hizo un ruido. No fue un crujido. Fue un sonido húmedo. Como cuando alguien pisa barro muy profundo. La tierra se hundió un poco. Nada salió. Nada se rompió. Solo bajó. Uno de los borregos dio un paso adelante. Nadie lo empujó. Caminó como si reconociera el camino. Cuando su pata tocó el área hundida, desapareció hasta la rodilla. Baló una sola vez. Un sonido corto, confundido. Luego el suelo volvió a cerrarse. No quedó rastro. Los demás animales retrocedieron, pero no huyeron. Se quedaron mirando, como esperando su turno. Yo sí corrí. A la mañana siguiente, el corral estaba normal. La tierra seca. Sin huecos. Sin marcas. Pero faltaban animales. Llamé a las autoridades. Dijeron que seguramente habían escapado o que algún depredador los había arrastrado. Nadie quiso cavar. Desde ese día, ningún animal duerme ahí. Los nuevos borregos se niegan a entrar. Los perros rodean el lugar. Las aves no se posan sobre el corral. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos debajo de la tierra, como si algo siguiera caminando, lento, paciente. Como si el corral no fuera un lugar, sino una boca que aprendió a esperar. Donde los animales aprendieron a esperar. La primera vez que noté que algo no estaba bien, no fue por miedo. Fue por el silencio. En el rancho siempre hay ruido, incluso de noche. Insectos, animales moviéndose, alguna lámina golpeando con el viento. Pero esa madrugada me desperté porque no se escuchaba absolutamente nada. Ni un grillo. Ni un perro respirando. Me senté en la cama pensando que me había quedado sordo. Entonces escuché un solo sonido. Las uñas de mi perro raspando el piso, muy despacio. No estaba pidiendo salir. Estaba marcando algo. Cuando encendí la luz, lo vi parado junto a la puerta, inmóvil, con la cabeza baja y las orejas rígidas. No me miró. Miraba hacia el pasillo, justo donde la casa da al terreno trasero. ¿Qué tienes?, le pregunté. Movió la cola una vez. Solo una. Abrí la puerta y salió sin correr, sin olfatear, sin dudar. Caminó directo hacia el campo como si conociera el camino de memoria. Lo seguí a distancia. No porque fuera valiente, sino porque sentí que si no lo hacía, algo peor iba a pasar. El terreno estaba cubierto de niebla baja, pegada al suelo. No era espesa, pero se movía raro, como si respirara. Mi perro se detuvo en seco frente a una parte del campo que nunca usábamos. No había árboles ni cercas. Solo tierra. Ahí fue cuando noté que no estaba solo. Había gatos. Muchos. Sentados en círculo.
No se peleaban. No se tocaban. Todos mirando al centro. Más lejos, las gallinas estaban paradas, con las alas ligeramente abiertas. Incluso las vacas del vecino estaban alineadas junto a la cerca. Ninguno hacía ruido. Ninguno se movía. Sentí una presión en el pecho. No miedo, sino una especie de expectativa, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir y yo no fuera parte de ello. El suelo empezó a cambiar. No se abrió. No se rompió. Simplemente comenzó a bajarse, muy lento, como si alguien estuviera presionándolo desde abajo con una mano enorme. El pasto se dobló. La tierra se hundió en forma de cuenco. Mi perro dio un paso adelante. Lo llamé. Grité. Corrí hacia él. No reaccionó. Entonces escuché algo que no venía del suelo, sino de los animales. Un sonido bajo, casi imperceptible. No era un gemido. Era un murmullo, como si respiraran al mismo tiempo. El suelo se hundió un poco más. Uno de los gatos caminó hacia el centro. Su cola estaba erguida. No parecía asustado. Cuando tocó la zona hundida, el suelo lo absorbió sin ruido. No hubo lucha. No hubo sangre. Solo desapareció. Los demás no se movieron. Ahí entendí algo horrible. Ellos sabían. Sabían que eso iba a pasar. Sabían cuándo. Sabían a quién. Mi perro volvió a avanzar. Esta vez corrí y lo sujeté del collar. Al tocarlo, sentí que estaba caliente, como si tuviera fiebre. Me miró por primera vez en horas. No me reconoció. Sus ojos no estaban perdidos. Estaban atentos. Como si estuviera escuchando instrucciones. El suelo volvió a su lugar. La tierra se acomodó sola. La niebla empezó a disiparse. Los animales se dispersaron lentamente, uno por uno, sin mirarse entre ellos. Volví a la casa con el perro temblando. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Los animales duermen poco. Siempre están atentos. Nunca se recuestan del todo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que algunas noches, cuando todo vuelve a quedarse en silencio, yo también siento la necesidad de salir. No escucho voces. No veo cosas. Solo una certeza muy clara. Que algo bajo la tierra aprendió a llamar. Y que no siempre va a conformarse con animales. El pozo que no estaba seco. Nunca confié en ese pozo, aunque llevaba ahí más tiempo que yo. No tenía brocal bonito ni tapa. Solo un círculo de piedras viejas, cubiertas de musgo, detrás del establo. Siempre dijeron que estaba seco, que ya no servía, que era mejor no acercarse. Pero los animales sí se acercaban. Demasiado. Todo empezó con los perros. Tenía 2. Dormían juntos, comían juntos y nunca se separaban. Una mañana encontré a uno sentado junto al pozo, inmóvil, mirando hacia abajo. El otro estaba detrás, sin acercarse, con la cola entre las patas. Lo llamé. No respondió. Tiré una piedra pequeña dentro del pozo para asustarlo. No escuché el golpe contra el fondo. Solo un sonido apagado, como si hubiera caído en tierra blanda. Esa misma tarde, las gallinas comenzaron a reunirse alrededor del pozo. No para beber. No para escarbar. Solo se quedaban ahí, mirando el interior, con el cuello estirado. Los gatos hicieron lo mismo. Se sentaban en el borde, con el cuerpo relajado, como si el lugar les diera calma. Ninguno se cayó. Ninguno resbaló. Parecía que sabían exactamente hasta dónde podían acercarse. Una noche me despertó un ruido seco. Como algo pesado cayendo. Salí con la linterna. Uno de los perros no estaba. El otro estaba frente al pozo, llorando bajito. No ladraba. Lloraba como si supiera que no debía hacer ruido. Miré dentro. No vi fondo. No vi agua. Solo oscuridad y algo más. Un movimiento lento, casi imperceptible, como si la sombra respirara. Retrocedí.
Al día siguiente, el ganado se negó a cruzar esa parte del terreno. Rodeaban el pozo aunque les tomara más tiempo. Las vacas bajaban la cabeza al pasar cerca, como si algo las observara desde abajo. Empecé a notar que el pozo no siempre estaba en el mismo lugar. No se movía mucho. Apenas unos centímetros. Pero las marcas en la tierra cambiaban. Las piedras no estaban igual. Era como si el terreno se acomodara a su alrededor. Una madrugada, escuché pasos. No venían de afuera. Venían de debajo. No eran golpes. Eran pasos lentos, medidos, como si algo caminara por túneles invisibles. El sonido se detenía justo debajo de mi cuarto. Esa noche soñé con animales bajando solos al pozo. No caían. Caminaban, como si hubiera escalones que yo no podía ver. Soñé que me miraban desde abajo. A la mañana siguiente, encontré huellas humanas alrededor del pozo. No eran mías. No llamé a nadie. No sé por qué. Tal vez porque entendí algo que no quería aceptar: el pozo no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando. Ahora ya no tengo animales. El terreno está en venta. Nadie lo quiere. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde atrás del establo, escucho algo subir. No salir. No escapar. Subir. Y entonces recuerdo algo que nunca me dijeron, pero que ahora sé con certeza. Ese pozo no daba agua. Daba paso. Y algo allá abajo ya aprendió el camino. El sendero que los animales marcaron solos. Ese sendero no lo hizo nadie. No aparece en mapas, no lo limpiamos con machete, no lleva a ningún lado útil. Simplemente empezó a existir. Una franja de tierra más clara que cruzaba el monte desde el potrero hasta el fondo del terreno, como si siempre hubiera estado ahí y recién ahora decidiera mostrarse. Al principio nadie le dio importancia. En el campo las cosas cambian solas. Caminos que aparecen, cercas que se caen, huellas que no sabes de dónde vienen. Pero este no era así. Este no parecía accidental. La primera vez que lo vi pensé que eran huellas repetidas. Animales caminando siempre por el mismo lugar. Pero con los días, el pasto dejó de crecer ahí. No se secó. No se quemó. Simplemente no volvió a salir. La tierra se volvió dura, compacta, como pisada por algo pesado, demasiado pesado para ser ganado. Los perros fueron los primeros en usarlo. No corrían. No olfateaban. No marcaban territorio. Caminaban en fila, uno detrás del otro, con la cabeza baja y el lomo tenso, como si siguieran una orden silenciosa. No parecían asustados. Eso fue lo que más me inquietó. Parecían concentrados. Intenté bloquear el sendero con ramas y troncos. No para borrarlo, solo para obligarlos a rodear. A la mañana siguiente, las ramas estaban a un lado. No rotas. No mordidas. Apartadas con cuidado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de despejar el paso sin hacer ruido. Los gatos nunca lo cruzaban conmigo. Se sentaban a los lados, inmóviles, mirando el centro del sendero. A veces parpadeaban lento, como cuando están tranquilos. Pero solo lo cruzaban solos. Siempre de noche. Nunca juntos. Las gallinas dejaron de rascar cerca. Daban la vuelta aunque tuvieran que rodear medio corral. Las vacas, cuando lo cruzaban por accidente, se detenían unos segundos, rígidas, con los ojos muy abiertos, como si algo bajo la tierra las tocara desde abajo. Después seguían caminando, pero ya no eran las mismas. Caminaban más despacio. Con el tiempo empecé a notar otra cosa. El sendero no siempre estaba en el mismo lugar. No se movía mucho. Unos centímetros. A veces parecía más ancho. A veces más profundo. Como si respirara. Como si el suelo se acomodara a algo que pasaba por debajo. Una tarde decidí seguirlo. No por curiosidad. Por cansancio. Cansancio de vigilar animales. De contar los que faltaban. De fingir que no veía lo evidente. Caminé despacio,
marcando cada paso. El aire se sentía más pesado ahí. No olía mal, pero tenía un olor antiguo, como tierra mojada que no ha visto lluvia en años. Un olor cerrado, profundo, que se quedaba en la garganta. Mientras avanzaba, noté algo más. No había insectos. Ni moscas. Ni hormigas. Ni grillos. El sendero terminaba en una zona donde el suelo estaba hundido, apenas visible. No era un pozo ni una zanja. Era una depresión suave, como la marca que deja un cuerpo grande al levantarse después de haber estado ahí mucho tiempo. Ahí escuché el ruido. Un roce. Un arrastre lento. No venía de adelante. Venía de abajo. Sentí una vibración leve en las botas. No un temblor, sino algo rítmico, como pasos muy lejanos. Me agaché y puse la mano en el suelo. Estaba tibio. Retrocedí. Esa noche no dormí. Escuché a los perros moverse afuera. No ladraban. Caminaban. Siempre en la misma dirección. Al amanecer, el sendero había cambiado. Se había alargado. Avanzó unos metros más hacia la casa, como si algo hubiera decidido acercarse. A la mañana siguiente, uno de los perros no regresó. No hubo pelea. No hubo rastros de sangre. No hubo ruido. Encontré sus huellas siguiendo el sendero, pero no de ida, de regreso. Huellas que salían del punto hundido y se detenían a mitad del camino, como si el animal hubiera sido levantado del suelo sin arrastrarse, sin resistirse. Desde entonces, el sendero aparece más marcado cada día. No importa cuánto crezca el pasto alrededor. Ahí siempre está limpio, firme, definido. Los animales lo respetan. No lo cruzan sin razón. No juegan cerca. Yo no lo cruzo. Porque hay algo que no le he dicho a nadie. Algunas noches, cuando todo está en silencio, siento el impulso de caminar hacia él. No miedo. No curiosidad. Reconocimiento. Como si el sendero también me estuviera esperando a mí. Y entendí algo que me dejó sin sueño. Los senderos se hacen para ir y volver. Este solo marca una dirección. Y no es hacia afuera. El bebedero donde el agua dejó de moverse. Nunca nos preocupamos mucho por ese bebedero. Era viejo, de cemento grueso, siempre lleno porque lo alimentaba una manguera enterrada que venía del manantial. El agua caía lento, constante, con ese sonido tranquilo que uno aprende a ignorar con los años. No importaba la temporada, nunca se secaba. Por eso confiábamos en él más que en cualquier otro. Si fallaba todo, ese seguía ahí. Hasta que noté que el agua ya no se movía. No fue de golpe. No hubo un momento exacto. Simplemente un día me detuve a mirarla y algo no encajaba. La superficie estaba lisa, perfecta, sin ondas, sin reflejos rotos por el viento. El chorro seguía cayendo, pero el agua no reaccionaba. Era como si cayera sobre una superficie sólida. No estaba sucia. No olía mal. No tenía algas. Simplemente estaba quieta. Demasiado quieta. Como si el tiempo no pasara ahí, como si el agua no fuera agua sino otra cosa imitando su forma. La primera en notarlo fue una vaca vieja. Se acercó, bajó la cabeza y se quedó así varios segundos sin beber. Vi cómo le temblaban las orejas. Luego levantó el hocico, sacudió la cabeza con fuerza y retrocedió. No mugió. No se asustó. Solo tomó una decisión silenciosa, no beber. Después los caballos. Se acercaban, olían el borde y se quedaban mirando su reflejo como si no se reconocieran. Uno intentó beber y se detuvo a medio gesto, rígido, con el agua tocándole apenas los labios. Se quedó así tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido de pie. Los perros comenzaron a beber de cualquier otro lugar. Charcos sucios, recipientes viejos, incluso agua estancada. Todo menos ese bebedero. Los gatos se sentaban cerca, muy quietos, siguiendo algo bajo la superficie lisa, moviendo la cabeza de un lado a otro, como cuando observan un insecto invisible. Una mañana metí la mano. El agua estaba fría arriba.
pero tibia abajo. No era corriente. No era el sol. Era una diferencia clara, definida, como si hubiera dos capas que no se mezclaban. Sentí un cosquilleo en los dedos, no desagradable, pero extraño, como si el agua me estuviera tocando de regreso. Saqué la mano rápido. Esa noche escuché un ruido nuevo. No venía del bebedero. Venía desde adentro del agua. Un sonido hueco, profundo, como burbujas muy grandes subiendo despacio, pero sin romper la superficie. El nivel del agua no cambiaba, no se movía nada, y aún así algo la empujaba desde abajo. Al día siguiente, el bebedero amaneció más lleno. La manguera seguía igual. Nadie había tocado nada. El borde estaba húmedo, como si el agua hubiera subido durante la noche y luego se hubiera acomodado sola. Empecé a notar huellas alrededor. No eran de pezuñas. No eran de patas. Eran marcas largas, suaves, como si algo pesado hubiera apoyado su peso y luego lo hubiera retirado con cuidado. No parecían de algo que arrastrara, sino de algo que se sostenía. Los animales comenzaron a reunirse ahí por la noche. No para beber. Se quedaban alrededor, quietos, formando un círculo irregular. Ninguno se empujaba. Ninguno se movía. A veces uno daba un paso adelante, bajaba la cabeza y se quedaba así, inmóvil, como escuchando una voz que yo no podía oír. Una madrugada vi algo que todavía me cuesta escribir. Un perro se acercó al bebedero. No era mío. No lo reconocí. No venía del camino. Simplemente estaba ahí. Caminaba lento, mojado hasta el pecho, como si ya hubiera estado dentro del agua. No temblaba. No jadeaba. Se detuvo frente al bebedero, levantó la cabeza y miró hacia abajo. No su reflejo. No la superficie. Algo más profundo. El agua se hundió un poco. No salpicó. No se desbordó. Se hundió, como si alguien hubiera respirado desde abajo. El perro dio un paso, y desapareció. No cayó. No se hundió. No luchó. El agua volvió a estar quieta. A la mañana siguiente, el bebedero estaba lleno hasta el borde. Más que nunca. Pero ningún animal se acercó. Ni los viejos ni los nuevos. Incluso los que llegaron después evitaban ese lugar, como si alguien ya se los hubiera advertido sin palabras. Tapé el bebedero. Corté la manguera. Lo llené de tierra y piedras. No sirvió. El suelo alrededor se mantiene húmedo. Siempre. Aunque no llueva. A veces la tierra se hunde un poco y vuelve a subir, despacio, sin ruido. Y por las noches, cuando todo está en silencio, escucho ese mismo sonido lento, hueco, subiendo desde abajo. Como si el agua no hubiera dejado de moverse. Solo aprendió a hacerlo sin que lo notemos. Y lo peor es esta idea que ya no puedo sacarme de la cabeza. Si algo puede beber animales, ¿cuánto tiempo falta para que tenga sed de otra cosa? El árbol donde los animales no se acercaban. Ese árbol siempre estuvo ahí, pero nadie lo recordaba creciendo. No era el más grande del terreno ni el más viejo. No daba buena sombra y nunca dio fruto. Aún así, con los años, se convirtió en un punto fijo, como si el campo se hubiera organizado alrededor de él sin que nadie lo notara, como si el resto del terreno hubiera aprendido a mantener distancia. Lo extraño fue que los animales comenzaron a evitarlo. No de golpe. No con miedo evidente. Simplemente, no se acercaban. Las vacas pastaban alrededor dejando un círculo limpio a su alrededor, un borde demasiado perfecto para ser casual. Las gallinas no escarbaban en su sombra. Los perros se detenían a varios metros y cambiaban de dirección, bajando la cabeza, como si el suelo mismo les advirtiera algo que yo no podía oír. Pensé que era una plaga. O un olor raro. O que el árbol estaba enfermo. Pero el árbol estaba sano. Demasiado sano. Las hojas no caían en otoño como las demás. Permanecían verdes más tiempo, gruesas, pesadas, como si conservaran humedad incluso en sequía. El tronco no tenía grietas ni hongos. La corteza estaba tibia incluso al amanecer,
cuando todo alrededor todavía estaba frío. Una tarde llevé a uno de los perros con correa para obligarlo a pasar cerca. No quería. Se sentó, clavó las patas en la tierra y empezó a jadear, con los ojos fijos en la base del tronco. Cuando lo jalé un poco más, lanzó un quejido corto, seco, como si algo invisible lo hubiera pellizcado desde abajo. Lo solté. Esa noche soñé con el árbol. No con sus ramas. Con sus raíces. Soñé que no se extendían hacia afuera, buscando agua o nutrientes, sino hacia abajo, rectas, profundas, como dedos largos buscando algo muy específico. Soñé que se movían lentamente, sin romper la tierra, acomodándola con cuidado, como quien prepara un espacio. Me desperté con una sensación pesada en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Al día siguiente noté que el suelo alrededor estaba más bajo. Apenas unos centímetros. No como un pozo, no como un hundimiento, sino como si la tierra se hubiera cansado de sostenerse y hubiera cedido por voluntad propia. Los gatos se sentaban a observar el tronco desde lejos. A veces levantaban la cabeza al mismo tiempo, siguiendo algo que subía por la corteza y luego desaparecía entre las hojas. Nunca trepaban ese árbol. Nunca se frotaban contra él. Era como si supieran que no debía tocarse. Las aves tampoco se posaban ahí. Ni siquiera para descansar. El aire alrededor del árbol era distinto. No más frío ni más caliente. Simplemente, quieto. Como si el viento lo rodeara sin atreverse a cruzarlo. Una mañana encontré un pájaro muerto al pie del árbol. No estaba lastimado. No tenía señales de ataque. Estaba entero, pero rígido, con las alas apenas abiertas, como si hubiera intentado despegar y algo lo hubiera detenido. Sus patas estaban hundidas ligeramente en la tierra, como si el suelo lo hubiera sujetado en el último momento. Lo enterré lejos. Esa misma tarde empecé a escuchar ruidos. No venían de las ramas. Venían del tronco. Un crujido lento, interno, como madera ajustándose, o como algo moviéndose dentro de un espacio demasiado estrecho. Si apoyaba la mano en la corteza, sentía una vibración suave, rítmica, constante. No era el viento. No era un animal. Era un pulso. Una madrugada, durante una tormenta ligera, vi algo que nunca conté completo. Un caballo se había soltado del corral. Caminaba directo hacia el árbol, empapado, con la cabeza baja y los ojos abiertos de más. No relinchaba. No se resistía. Cada paso era lento, medido, como si siguiera un camino marcado solo para él. Se detuvo frente al tronco y apoyó el hocico en la corteza. El árbol se inclinó apenas. No por el viento. No por el peso. El suelo alrededor cedió un poco. Las raíces empujaron desde abajo, levantando la tierra como si respiraran. El caballo dio un paso adelante y sus patas delanteras se hundieron hasta el corvejón. Relinchó una sola vez, un sonido corto, confundido, que se cortó de golpe. Luego el suelo volvió a su lugar. A la mañana siguiente, no había caballo. No había huellas. No había marcas de arrastre. Solo la tierra lisa, acomodada con cuidado, y el árbol, ligeramente más grueso, como si hubiera crecido durante la noche. Decidí cortarlo. O al menos intentarlo. El primer golpe del hacha rebotó como si hubiera golpeado piedra húmeda. El sonido no fue de madera. Fue sordo, profundo, y se sintió en el pecho más que en los oídos. Al segundo golpe, una vibración subió por los brazos, me entumeció las manos y me hizo soltar el mango. Esa noche, las raíces aparecieron en la superficie. No salieron del suelo. El suelo se retiró. Se abrieron líneas alrededor del tronco, dejando ver raíces gruesas, lisas, tibias, que no parecían vegetales. Se acomodaron despacio, como si el árbol se estuviera afirmando mejor. Desde entonces, ningún animal entra a esa parte del terreno. Ni siquiera los insectos. El pasto crece hasta cierto punto y luego se detiene, como si supiera que no debe avanzar más. El árbol sigue ahí. Creciendo despacio. Silencioso. Paciente.
Y a veces, cuando paso cerca, siento esa misma vibración bajo los pies, subiendo por las piernas, quedándose un segundo en el pecho. Como si no fuera un árbol lo que está creciendo, sino algo que aprendió a quedarse quieto hasta tener suficiente. Y lo peor es esta certeza que ya no puedo ignorar. Cuando eso pase, ya no va a necesitar raíces. El establo donde los animales miraban al techo. Nadie usaba ese establo por gusto. No estaba en ruinas, pero tampoco se sentía bien estar dentro. Era bajo, con vigas viejas y un techo que siempre crujía aunque no hubiera viento. Aún así, en temporada de frío, los animales terminaban ahí porque no había otro lugar. Entraban con desgano, como aceptando algo que no les gustaba, pero que creían necesario. Hasta que dejaron de bajar la cabeza. La primera noche lo noté con las vacas. Entraron como siempre, una detrás de otra, y se acomodaron en sus lugares. Pero ninguna se echó. Ninguna rumiaba. Todas estaban de pie, con el cuello estirado, mirando el techo como si esperaran que algo descendiera. Pensé que había ratas. O aves. O algo atrapado entre las láminas. Subí la linterna. No vi nada. Solo vigas viejas, telarañas y polvo acumulado durante años, pero aún así, los animales no dejaron de mirar. Sus ojos seguían un punto fijo, siempre el mismo, justo donde dos vigas se cruzaban. Los caballos hicieron lo mismo la noche siguiente. Entraron inquietos, golpeando el suelo con las pezuñas, resoplando fuerte. Luego, uno por uno, se quedaron quietos, rígidos, con los ojos fijos en el techo. No parpadeaban. Algunos temblaban, pero no se movían. Los perros no quisieron entrar. Se quedaban en la puerta, con el lomo erizado, gruñendo bajito, mirando hacia arriba y luego a mí, como si esperaran que entendiera algo obvio que yo me negaba a aceptar. Esa noche me quedé vigilando. El establo estaba en silencio, salvo por la respiración pesada de los animales. Entonces lo escuché. Un sonido suave, casi respetuoso, como uñas rozando madera, desde arriba. No caminaba. No corría. Se deslizaba. Las vigas crujieron despacio, una por una, siguiendo un recorrido claro, como si algo estuviera explorando el espacio con paciencia. Los animales tensaron el cuerpo al mismo tiempo, como si alguien hubiera pasado lista. El sonido se detuvo justo encima del centro del establo. Algo goteó. No era agua. Era espeso, transparente, y al caer al suelo se absorbió rápido, como si la tierra lo reconociera. Donde cayó, el polvo desapareció, dejando una mancha oscura que tardó en secarse. Nadie se movió. Ni yo. Ni los animales. A la mañana siguiente, uno de los terneros no estaba. No había marcas de lucha. No había sangre. No había rastro de salida. Solo encontré algo que me hizo sentir un frío raro en el estómago. Las huellas del ternero terminaban en el centro del establo, mirando hacia arriba. No había arrastre. No había pasos desordenados. Simplemente, se acababan. Esa noche nadie quiso entrar. Los animales se amontonaron afuera, aunque hiciera frío. Algunos temblaban. Otros simplemente miraban el techo desde la distancia, como si supieran que aún estaba ahí, quieto, esperando. Decidí revisar el establo de día. Subí por la escalera y revisé las vigas con cuidado. No había nidos. No había animales muertos. No había huecos visibles. Pero al tocar la madera, sentí algo raro, estaba tibia, y blanda en algunas partes, como si hubiera sido humedecida desde adentro, como carne que no termina de secarse. Entonces escuché mi nombre. No en voz alta. No con sonido. Lo sentí dentro de la cabeza, suave, paciente, como un pensamiento que no era mío. No decía nada más. Solo me llamaba, como si quisiera que mirara hacia arriba un poco más. Bajé de inmediato. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez más cerca. Más lento. Las vigas crujieron apenas, como si cargaran peso. Los animales levantaron la cabeza al mismo tiempo.
Uno de los caballos dio un paso adelante sin darse cuenta, quedando justo bajo el punto donde el techo gemía. La viga se hundió apenas. No se rompió. Cedió. El caballo relinchó, pero el sonido se cortó de golpe cuando algo descendió. No cayó. Se cerró alrededor de él, abrazándolo desde arriba. El cuerpo del animal se levantó del suelo despacio, como si el aire lo sostuviera, hasta desaparecer entre las vigas. No vi qué fue. Solo vi cómo el espacio del techo se deformaba un poco, y luego volvía a su lugar. El establo quedó en silencio. Sellé el lugar al día siguiente. Clavé tablas. Cerré accesos. Nadie volvió a entrar. Dejé que el polvo se acumulara, que el lugar se quedara quieto, como si así pudiera olvidarlo. Pero por las noches, cuando paso cerca, escucho ese mismo roce suave sobre la madera, moviéndose despacio, probando, midiendo. Ya no está aprendiendo a bajar. Ahora está buscando otro lugar donde el techo esté lo suficientemente bajo. Y entendí algo demasiado tarde. Los animales no miraban al techo por miedo. Miraban porque sabían que ahí arriba había algo observándolos. Y que solo necesitaba tiempo para aprender a elegir. El corral donde los animales dejaron de dormir. El problema no empezó con gritos. Empezó con el silencio. Cada noche, antes, el corral tenía sonidos normales, resoplidos, pasos lentos, el roce de los cuerpos al acomodarse. Nada que llamara la atención. Pero una semana después de la primera lluvia fuerte, todo eso desapareció. Los animales seguían entrando al corral, pero no se acostaban. Se quedaban de pie, separados unos de otros, con la cabeza baja y los ojos abiertos. No dormían. No rumiaban. No reaccionaban a ruidos pequeños. Solo respiraban lento, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Pensé que era el clima. O algún depredador rondando. O estrés. Hasta que noté que evitaban el centro. El corral era amplio, circular, con tierra apisonada por años. Pero los animales caminaban siempre por el borde, dejando el centro vacío, perfectamente limpio, como si alguien lo hubiera barrido cada noche. Una madrugada llevé una linterna. El suelo del centro estaba distinto. No hundido. No mojado. Liso. Demasiado liso. Como si algo hubiera estado presionándolo desde abajo durante horas, alisándolo con paciencia. Esa noche me quedé observando. Los animales no dormían, pero tampoco estaban alertas. Era otra cosa. Parecían atentos. Como si supieran que dormir era una mala idea. Entonces lo sentí. Una vibración suave bajo los pies. No un temblor. Un pulso. Regular. Lento. Como una respiración profunda que no necesitaba aire. Los animales levantaron la cabeza al mismo tiempo. El suelo del centro del corral se movió apenas. No se abrió. No se rompió. Solo se elevó un par de centímetros, y volvió a bajar. Una vaca dio un paso atrás sin mirar. Un caballo resopló, tenso, sin girarse. Algo estaba probando el peso. A la mañana siguiente faltaba una oveja. No había huellas saliendo del corral. No había sangre. No había señales de pelea. Solo encontré algo raro, el suelo del centro estaba otra vez perfectamente liso y tibio. Esa noche ocurrió lo peor. Uno de los animales, el más viejo, el que ya casi no veía bien, caminó lento hacia el centro. No parecía asustado. Parecía cansado. Se detuvo justo ahí, donde nadie se paraba nunca. El suelo cedió. No como un hoyo. Como una boca que no necesitaba abrirse del todo. Las patas traseras desaparecieron primero. El animal intentó moverse, pero no gritó. El suelo lo sujetó con firmeza, con suavidad. En segundos, solo quedaba el lomo, luego nada. La tierra volvió a acomodarse. Los demás animales no huyeron. Bajaron la cabeza. Desde entonces, ningún animal duerme ahí. El corral sigue intacto, pero el centro nunca vuelve a ensuciarse.
Siempre liso. Siempre tibio al amanecer. Y a veces, cuando paso cerca de noche, siento esa vibración bajo los pies. Como si algo, allá abajo, hubiera aprendido que si espera lo suficiente, la tierra misma se encarga de traerle lo que necesita. Al principio pensé en cercarlo. Poner tablas, cambiar la forma, romper ese círculo perfecto que parecía facilitarle las cosas. Pero cada intento terminaba igual, los animales se negaban a entrar apenas el sol bajaba. No importaba cuánto los empujara, cuánto ruido hiciera o cuántos días pasaran sin comer bien. Sabían que ese lugar ya no era solo un corral. Probé marcar el centro con calorías. Un círculo blanco, grande, visible incluso de noche. A la mañana siguiente, la cal había desaparecido. No estaba corrida. No estaba mezclada con tierra. Simplemente no estaba. El suelo seguía liso. Intacto. Como si nunca lo hubiera tocado. Empecé a notar otra cosa, el tiempo ahí se sentía distinto. No más rápido ni más lento, más espeso. Cuando me quedaba parado cerca del centro, me costaba calcular cuánto llevaba ahí. El cuerpo se relajaba solo. Los pensamientos se volvían lentos, pesados, como si algo los empujara hacia abajo. Una tarde me senté en el borde del corral. No tenía intención de acercarme más. Aún así, sentí esa vibración. Más clara que antes. No venía del suelo exactamente, venía de todo alrededor. Del aire. De los postes. De la tierra bajo las uñas. Era un ritmo constante. Esperando. Esa noche soñé con el corral. No con los animales. Soñé que estaba vacío. Limpio. Perfecto. Y que el centro respiraba. No como un ser vivo, sino como un espacio que se contraía y se expandía, probando cuánto podía tomar sin romperse. Desperté con la sensación de haber olvidado algo importante. A los pocos días, un perro entró solo al corral. No era tonto. No era viejo. No estaba enfermo. Simplemente caminó ahí como si el lugar lo hubiera llamado por su nombre. Se detuvo en el borde, olfateó el aire y avanzó despacio. No iba directo al centro, pero cada paso lo acercaba sin que pareciera darse cuenta. Le grité. No reaccionó. Silbé. Golpeé un poste. Corrí hacia él. Nada. Cuando estuvo a menos de 1 metro del centro, se sentó. Miró el suelo. Ladeó la cabeza, confundido, como si escuchara algo muy bajo. Luego se acostó. Fue la primera vez que un animal se recostó ahí desde que todo empezó. El suelo no se abrió de inmediato. Primero se acomodó alrededor de su cuerpo. Como tierra blanda después de la lluvia. El perro intentó levantarse, pero las patas no respondieron. No luchó. No gritó. Solo respiró hondo y desapareció poco a poco, como si el suelo lo estuviera reclamando con calma. Esa fue la noche en que entendí algo. No estaba cazando. Estaba esperando. Esperando a que el cansancio, el hambre o la costumbre hicieran el trabajo por él. Desde entonces, nadie pisa el centro. Yo tampoco. Pero aún así, a veces despierto con tierra bajo las uñas, con las botas sucias, sin recordar haber salido. Y cuando reviso el corral por la mañana, el centro sigue igual. Liso. Cálido. Como si algo allá abajo supiera que, tarde o temprano, todo lo que vive necesita descansar en algún lugar. El lugar donde los animales no quieren mirar. Nunca noté ese punto del terreno por algo que hiciera. Lo noté por lo que evitaba. No estaba cercado. No tenía árboles raros. No era un hoyo ni una construcción vieja. Era solo un tramo del campo, plano, normal, donde el pasto crecía parejo, excepto porque ningún animal miraba hacia ahí. No se giraban. No fijaban la vista. No reaccionaban. Simplemente desviaban la cabeza. Las vacas pastaban cerca, pero siempre con el cuerpo orientado hacia otro lado. Los caballos giraban enteros y ese punto quedaba frente a ellos. Los perros, cuando corrían,
reducían la velocidad al pasar cerca y apuraban el paso, sin ladrar, sin olfatear. Los gatos eran los peores. Se sentaban a varios metros, de espaldas, como si supieran que mirar era una mala idea. Si algo se movía en esa dirección, ni siquiera giraban las orejas. Al principio pensé que era coincidencia. Hasta que una tarde me detuve ahí. No sentí miedo. No sentí frío. No sentí nada extraño. Solo una incomodidad leve, como cuando alguien te observa desde muy lejos. Intenté mirar el lugar como lo haría cualquier animal, sin pensar. Dejando que la vista se quedara fija. No pude. No es que doliera. Es que la mirada se resbalaba. Como si el punto no terminara de existir del todo. Como si el ojo no encontrara dónde apoyarse. Esa noche soñé con eso. Soñé que los animales no evitaban ese lugar por lo que había ahí, sino por lo que faltaba. Al día siguiente llevé una estaca y la clavé en el centro exacto. Entró fácil. Demasiado fácil. La tierra no ofreció resistencia. No estaba blanda ni dura. Estaba ausente. Como si el suelo solo fuera una capa superficial cubriendo otra cosa. Marqué el lugar con pintura en el suelo. Un círculo grande, visible. Pensé que así, al menos, podría observar si algo cambiaba. Cambió. Los animales ampliaron la distancia. Ya no pasaban cerca. Rodeaban ese punto como si el círculo fuera más grande de lo que yo había pintado. Como si algo invisible se hubiera expandido. Una madrugada escuché un ruido seco. No fuerte. No violento. Como un golpe contenido. Salí con la linterna. El círculo estaba intacto, pero la estaca ya no estaba. No arrancada. No rota. Simplemente no estaba. El agujero tampoco. El suelo estaba liso. Esa mañana faltaban 2 gallinas. No encontré plumas. No encontré huellas. Solo noté que el punto parecía más definido. No visible, pero presente. Como una mancha que no se ve, pero se siente. Esa noche me pasó algo que no puedo explicar del todo. Estaba parado cerca, mirando sin mirar, cuando sentí una presión en el pecho. No dolor. Peso. Como si algo me pidiera atención, no con palabras, sino con insistencia. Miré al suelo. No vi nada. Pero supe, con una claridad incómoda, que si seguía mirando, algo iba a aprender cómo soy por dentro. Aparté la vista de inmediato. Desde entonces, evito ese lugar. No porque pase algo cada noche. No porque siempre desaparezca algo. Sino porque entendí algo que los animales sabían desde el principio. Hay cosas que no atacan. No persiguen. No cazan. Solo esperan a que alguien las mire el tiempo suficiente como para darse cuenta de que está ahí. Y cuando eso pasa, ya no importa si decides irte. Porque lo que vive debajo de ese punto del campo, ya aprendió a reconocerte.